Soy la hija de la heroína maltratada de la novela. En esta historia que ya se dirige hacia su final, fui testigo personal de la muerte de mi madre. 3 días después de que ella murió, el protagonista masculino por fin apareció, y lo primero que dijo al entrar fue: Susie, más te vale estar muerta de verdad, o te haré entender las consecuencias de no contestar mis llamadas. Pero en la habitación solo había un cadáver tendido en la cama, y yo, acurrucada a su lado. Más tarde, frente a la tumba de mi madre, él se rió y lloró mirándome. Gloria, tu mamá ha muerto. Ella me abandonó. ¿Cómo pudo ser tan cruel? Capítulo 1. Después de que mi madre falleció, desarrollé afasia. Mi padre biológico, Pedro, por culpa y remordimiento, me trató muy bien durante los siguientes años. Me decía que, con tal de que yo pudiera abrir la boca y llamarlo papá, incluso arrancaría las estrellas del cielo para mí. Pero, muy pronto, por diversas razones, empezó a perder la paciencia conmigo. Pedro invitó a la hermana menor de mi madre para que me cuidara, mi tía, Pilar. Pilar era una artista de la empresa de Pedro. Desde su debut había ganado premio tras premio, y recientemente se había convertido en la mejor actriz más joven de la industria. Sin embargo, renunció de buena gana a todos sus compromisos para quedarse en esta villa y cuidar de una niña muda, que consideraba, si tan solo no me clavara las uñas cuando nadie nos veía. Maldita mocosa, igual que tu madre, no deberías haber nacido. Era otra tarde, yo estaba dibujando en mi habitación. Pilar entró con un vaso de zumo, se quedó al lado y bebió el jugo que la criada había preparado para mí. Entrecerró los ojos mirando el dibujo que hacía. Soltó una risa fría. ¿Dibujando a tu madre muerta? Si la echas tanto de menos, ¿por qué no moriste con ella entonces? La ignoré por completo, rellenando lentamente los grandes ojos de mi madre que guardaba en mi memoria. Justo cuando iba a terminar el último trazo, una mano se extendió desde un lado, me arrancó el papel con fuerza, rompiendo en dos a la persona dibujada. Te estoy hablando. ¿Te haces la sorda? Gloria, no solo eres muda, también eres sorda. ¿Quieres que le diga a tu papá que te lleve al hospital a revisar los oídos? Levanté la cabeza y la miré fijamente. Esta mujer era cruel delante de mí, pero frente a Pedro era otra persona por completo. Actuaba dulce, atenta, la tía perfecta que amaba a su sobrina, la mejor actriz, más joven, realmente digna de su título. Pilar, atrapada por mi mirada, no sé en qué pensó, pero sus ojos se llenaron de odio, así que volvió a pellizcarme. Me dolía la cintura, pero no solté ni un sonido. Las luchas y gritos del débil solo excitan más al abusador. Maldita mocosa, te pareces demasiado a tu madre. Qué estorbo para la vista. Como no reaccioné en absoluto, Pilar perdió el interés rápidamente. Me soltó. En ese momento se escuchó el ruido de un coche afuera. Ella miró por la ventana. Pedro había vuelto. Gloria. Pilar se giró, su rostro floreciendo en una sonrisa suave. Papá ha vuelto. La tía te llevará abajo a saludarlo. Bajé la cabeza, alisando suavemente la mitad del papel que ella había arrugado, uniendo las dos mitades. La grieta seguía allí, como cuando alguien muere, por mucho arrepentimiento o dolor que sientan los vivos. Ella nunca volverá. Pilar de repente me agarró del brazo y me levantó. ¿Qué haces, Gloria? ¿Otra vez te haces la que no escucha a la tía? Se inclinó, acercó la boca a mi oreja y bajó la voz en amenaza. Si no te portas bien, Pedro ya no te querrá. Te tirarán a un orfanato, donde no vivirás en una casa tan bonita ni vestirás ropa tan buena. Y esos niños grandes allí, te van a acosar, te pellizcarán, te golpearán. Será miserable, así que te portarás bien, ¿verdad? Asentí en blanco. Pilar, satisfecha, me tomó de la mano y me sacó del dormitorio. Cuando llegamos a la escalera, Pedro acababa de entrar en la casa. Mis ojos brillaron ligeramente, aprovechando un descuido de Pilar. Solté mi mano de la suya. Un grito breve y agudo salió de mi garganta, logrando llamar la atención de Pedro, y así él vio con sus propios ojos como yo rodaba por las escaleras, mientras Pilar todavía tenía la mano extendida. Nadie sabía si estaba a punto de jalarme para atrás, o si me había empujado y no tuvo tiempo de retirarla. Capítulo 2. Al rodar por las escaleras me protegí la cabeza. Aún así, todo el cuerpo me dolía, como si mis huesos se hubieran desarmado. Pedro vino rápidamente. La preocupación en su rostro no parecía fingida. «Llamen a la ambulancia ya», le gritó a los sirvientes. Luego se agachó, sin atreverse a tocarme por un momento. «Gloria, ¿estás bien?» Desde el segundo piso se escucharon pasos algo nerviosos. Pilar, que acababa de reaccionar, respiraba con desorden. «Gloria, ¿cómo puedes ser tan descuidada?» Con una sola frase se lavó las manos, pero yo no iba a dejarla salir bien librada.
La miré con el rostro lleno de pánico, extendiendo con dificultad la mano para agarrar el pantalón de Pedro. Mientras negaba con la cabeza, formaba palabras mudas con los labios. No, no me pellizques. Papá, sálvame. En ese movimiento, quedaron al descubierto los moretones violáceos de mi cintura. Pedro, claramente, también los notó. Su respiración se detuvo un segundo y giró bruscamente la cabeza hacia Pilar. ¿Fuiste tú quien la pellizcó? No fui yo. Pilar lo negó de inmediato. ¿No fuiste tú y por eso te tiene tanto miedo? ¿Y todavía te atreves a empujarla? Pilar se dio cuenta de que yo lo había hecho a propósito y casi no pudo mantener la expresión en su cara. Pedro, escúchame, ella me está difamando. No la he pellizcado ni empujado, créeme. Yo solo. Su defensa en voz alta fue interrumpida por un bofetón aún más fuerte. El rostro de Pilar se giró a un lado. Ella se cubrió la mejilla entera, incrédula, sintiendo como la piel bajo su mano se hinchaba al instante. Pedro apretaba los dientes con odio. Tienes solo 8 años. ¿Cómo podría difamarte? Mentir requiere pensar. ¿Me tomas por tonto? Yo cerré los ojos en brazos de Pedro. Antes de perder el conocimiento pensé, claro, tengo solo 8 años. ¿Cómo podría estar difamando a mi tía? Capítulo 3. Al despertar, estaba en el hospital. Pedro estaba sentado en el sofá trabajando. Al verme despertar, dejó de inmediato lo que hacía y vino hacia mí. Gloria, ¿cómo te sientes? ¿Todavía te duele? No te muevas. El médico vendrá enseguida. Parecía realmente preocupado por mí. Yo, sin embargo, solo me puse a buscar en mi cuerpo hasta encontrar el dibujo que había escondido de antemano. El papel ya estaba arrugado. La persona dibujada también estaba arrugada. La alicé con cuidado. ¿Y la otra mitad? La voz de Pedro sonó sobre mi cabeza. Levanté la vista. Abrí la boca, pero no pude emitir ningún sonido. Pedro me pasó una pluma. Gloria, ¿cuándo querrás hablar? Bajé la cabeza y lentamente escribí en el papel la respuesta a la pregunta anterior. La rompió mi tía. Pedro se quedó mirando esa línea de palabras, y con tono sombrío dijo, Gloria, tranquila, ya no dejaré que ella te maltrate. Yo bajé la cabeza sin reaccionar. Esa frase era como aquella de, Gloria, con tal de que me llames papá, incluso te bajaré las estrellas del cielo. Igual de falsa. Justo entonces entró el médico. Los dos miramos hacia afuera. Vimos a 2 visitantes no deseados espiando desde la ventana. Para mí eran familiares y extraños a la vez. Familiares porque eran mis abuelos maternos. Extraños porque en estos años los había visto contadas veces. Nunca me habían considerado de la familia. Nunca habían tratado a mi madre como hija. Pedro, tras pedir al médico que me revisara bien, salió solo de la habitación. No sé qué habló afuera. Se oían voces de discusión. Cuando regresó, el médico ya se había ido. Miré la ventana. Aquellas 2 siluetas pasaron frente al cristal sin mirarme. Gloria, ¿en qué piensas? Pedro se colocó frente a mí, bloqueando mi vista. Yo, en silencio, me encogí dentro de la sábana. El papel del dibujo y la pluma en la mesita fueron tomados por Pedro. Pasó los dedos por las letras y me elogió. La letra de Gloria es muy bonita. Se parece mucho a la de tu madre. Cerré los ojos. No le dije que la razón era que yo solía copiar el diario que mi madre dejó, antes de saber leer. Solo pensaba que era una reliquia de ella. Al aprender a leer, descubrí que era un libro de pruebas. Cada página era una acusación contra el Pedro ciego, contra Pilar, que ocupaba el lugar de otra, contra la pareja que acababa de pasar frente a la ventana sin distinguir parentescos ni distancias. Sin embargo, si me preguntaran cuál diario me impresionó más, diría que fue aquel en el que Pilar acusó falsamente a mi madre de empujarla a la piscina. Después Pedro no escuchó las explicaciones de mi madre y le dio una bofetada. Casi la hizo abortar. Si hubiera abortado, yo no existiría. Capítulo 4. En el mundo del espectáculo, donde Pilar estaba en la cima de la fama, de repente desapareció. En internet corría el rumor de que esta actriz había dejado la industria para regresar a casa y heredar una fortuna millonaria. Pero yo sabía la verdad. Pedro la había vetado. Sin embargo, para Pilar, eso ni siquiera contaba como un castigo. Yo estaba sentada en el sofá, pasando el dedo por la tableta, frunciendo el ceño. Señorita, es hora de cenar. La criada me llamó. No tuve más remedio que apagar la tableta, saltar del sofá y dirigirme al comedor. De camino miré por la ventana. A esa hora, Pedro aún no había regresado. El señor dijo que esta noche tenía asuntos, que no volvería a cenar. La criada me resolvió la duda. Asentí con la cabeza, y tras cenar subí directamente a mi cuarto. Alrededor de las 10 de la noche, Pedro regresó, y trajo a una mujer con él. Me escondí detrás de la cortina. Viéndolos abrazarse apenas bajaron del coche.
besándose con tanta pasión que parecían dispuestos a desnudarse allí mismo en el jardín. La tenue luz iluminó el rostro de la mujer. Abrí los ojos de par en par. Era una mujer que se parecía mucho a mi madre. Supongo que a esto lo llaman un sustituto. El estómago me dio un vuelco. Sentí ganas de vomitar. Cras. Con gran esfuerzo abrí la cortina de golpe. Tomé el vaso de agua de mi mesita de noche y lo arrojé hacia abajo. El vaso golpeó la espalda de Pedro. Él levantó la cabeza maldiciendo, y me vio. En ese instante, la mente nublada por el alcohol y el deseo se le aclaró de repente. La mujer seguía colgada de él como si no tuviera huesos. Al segundo siguiente, él la apartó de un empujón. Gloria, ¿por qué no estás dormida aún? Lo miré en silencio. Pedro, molesto, se rascó la cabeza y dejó a la mujer plantada para entrar rápidamente en la casa. Subió las escaleras a toda prisa. Se plantó frente a mi puerta. Golpeó. Yo me escondí bajo la sábana, cubriéndome la cabeza con la almohada. Más de 10 minutos después, Pedro abrió la puerta con la llave de repuesto. Se acercó a la cama y tiró de mi almohada. Gloria, sal a tomar un poco de aire. No te vayas a ahogar ahí. Al sentir su contacto, mi estómago se revolvió. Quise controlar esa arcada, pero por mucho que estrujé la almohada, no pude contenerme. Me aparté de Pedro y vomité al borde de la cama. El rostro de Pedro se ensombreció de inmediato. Capítulo 5. Después de aquella noche, caí gravemente enferma. La fiebre me tenía la mente nublada. Solo sentía que alguien me sostenía en brazos, y una mano amplia y cálida daba suaves palmadas en mi espalda. Gloria, papá se equivocó. Papá nunca más dejará que veas algo así. Todo lo que pasó durante la fiebre está borroso, excepto esa frase, que quedó grabada en mi mente palabra por palabra. En los años posteriores, Pedro realmente cumplió su promesa. No permitió que esas mujeres aparecieran delante de mí, pero quien camina junto al río, tarde o temprano termina mojándose los pies. Ese fin de semana, mientras tomaba el sol en el jardín, una mujer apareció fuera de la verja, cabello largo, vestido blanco, paseando despacio, mirando hacia el interior de vez en cuando, con una mano acariciando suavemente su vientre. Ella ya me había visto, pero no dijo nada. Yo también la vi, y fingí no haberla visto, hasta que el sol se puso y perdió la paciencia. Te llamas Gloria, ¿verdad? Soy la novia de tu papá. Al escuchar su voz, quité el diario que me cubría el rostro. Las 2 páginas separadas estaban algo húmedas. Las levanté con cuidado de una esquina y las puse al sol para secarlas. Las manchas se evaporaron pronto. La mujer, del otro lado de la verja, sonrió con aire de superioridad y dijo con tono de adulto: él siempre me habla de ti. Dice que eres una niña muy adorable. La escuché en silencio, intentando acercarse. Gloria, ¿puedes abrirme la puerta? Tengo algo que decirte. Me levanté y caminé hacia ella. Me detuve a 1 metro de distancia de la verja. Al ver que no pensaba abrirle, no insistió. Solo sonrió amablemente. Gloria, tu papá aún es joven, ¿entiendes? Él, y tú también, necesitan una mujer que los cuide. Yo lo quiero mucho, y también te quiero a ti. Así que, ¿me darías tu consentimiento para que él se vuelva a casar? Yo miré fijamente su vientre. Ella, instintivamente, llevó la mano a su abdomen. Ese gesto repentino aumentó mis sospechas. ¿Estás embarazada? Le escribí en la tableta. La mujer vaciló un instante, luego asintió. Sí, es hijo de tu papá. Ya tengo más de 1 mes. Capítulo 6. Pedro nunca me prometió que no tendría mujeres fuera, solo que no las traería delante de mí. Yo también hacía como si nada. Cerraba un ojo y abría el otro, fingiendo no saber nada, porque esas mujeres sin nombre ni estatus no afectarían mi derecho a heredar todo de la familia Wu, pero tener un hijo era distinto. Tras ver marcharse a aquella futura madre, volví al pabellón del jardín, con oscuridad en el corazón. Escribí en el buscador: medicamentos que pueden hacer que un hombre pierda la capacidad de tener hijos. Leí rápidamente y memoricé los nombres de los fármacos. Capítulo 7. El fin de semana siguiente, invité a esa mujer llamada Carmen a salir de compras. Ella, para congraciarse conmigo, aceptó encantada. En el centro comercial, Carmen estaba mirando cosas en una tienda de artículos para bebés. Yo, aburrida, me apoyé en el cristal exterior de la tienda, cerré los ojos y recliné la cabeza, dándole golpecitos al vidrio. No pasó mucho tiempo. Una persona conocida pasó por delante, me vio y se detuvo. Gloria, también tú de compras. Pilar, vestida con camisa y pantalón de oficina y gafas oscuras, lucía como una mujer ejecutiva poderosa. Así que, tras heredar la fortuna, estos años había vivido de maravilla. Fruncí el ceño, preocupada, mirando hacia la tienda de bebés. Pilar siguió mi mirada. De inmediato vio a Carmen.
Se le ensombreció un poco el rostro al pensar en algo. ¿Esa es tu amiga? Negué con la cabeza. Es la novia de papá. Pilar miró esa línea en mi móvil, casi mordiéndose cada palabra, tragándosela con dificultad. Aún así no podía creerlo. ¿Qué hacen en una tienda de bebés? Su voz se volvió aguda. Enseguida atrajo la atención de Carmen. Sonaron pasos detrás y una voz preguntó, Gloria, ¿qué pasa? Yo no contesté. Pilar se acercó con una sonrisa fría, sin decir nada, y le soltó una bofetada. Zorra, ¿con qué te atreves a seducir a Pedro y encima tener su hijo? ¿Y tú quién eres? ¿Yo quién soy? Pedro y yo éramos amigos de infancia. Si no fuera por Susi metiéndose en medio, la que se habría casado con él y tendría hijos sería yo, y esta pequeña bastarda de Gloria ni siquiera habría nacido. Carmen seguía sin entender nada. Pedro jamás hablaba de sus asuntos familiares con ellas, y menos aún de las peleas entre mujeres, aunque una de ellas fuera su esposa. Yo no sé de qué hablas, pero Pedro y yo somos adultos. Lo que pase entre nosotros es mutuo. Tú no tienes nada que meterte. Esa frase casi hizo que Pilar se volviera loca. Había visto con sus propios ojos la frecuencia con que Pedro cambiaba de mujer y a menudo se arrepentía de no haberse contenido aquel día conmigo. Pero ya era tarde para arrepentirse. Después de lo ocurrido, por más que se humillara, no podría volver a lo de antes. Ahora que aparecía una mujer embarazada del hijo de Pedro, ¿cómo no sentir celos? En medio del forcejeo, Carmen claramente llevaba las de perder. Yo me limpié el sudor de las manos en el pantalón, busqué el momento oportuno y corrí hacia ellas. Al mismo tiempo, Pilar empujó con fuerza a Carmen. Ella retrocedió varios pasos, chocó contra un expositor. Este se vino abajo y Carmen cayó en medio de un montón de ropita de bebé. Me planté frente a la Pilar desquiciada, extendiendo los brazos como una gallina protegiendo a su polluelo. La mirada de Pilar se apartó de la pila de ropa y se fijó en mí. Seguía furiosa, señalándome con el dedo, Gloria Wu. Cuando estabas en el vientre de tu madre yo ya debería haberte matado. Yo la miré fríamente. Pilar era casi una cabeza más alta que yo. Su mirada era condescendiente y la piel en la comisura de sus ojos temblaba de rabia. ¿Tanto quieres que ella sea tu madrastra? ¿No piensas que si le da un hijo varón, la familia Wu ya no tendrá lugar para ti? Sobre eso tu madre es la que mejor podría opinar. ¿No temes acabar igual que ella? Echada de la familia Wu, me tembló la mano que sostenía el móvil. Lo sujeté, queriendo enviar un mensaje a Pedro, pero Pilar me lo tiró de una bofetada. El móvil rodó por el suelo, deslizándose lejos. Justo entonces, la mujer entre la ropa se agarró el vientre y gritó. Me llamó con pánico, Gloria. Yo estoy sangrando. Capítulo 8. Carmen perdió al bebé. Pedro, al recibir la noticia, vino apresuradamente. Cuando me vio en el pasillo, su sorpresa no fue menor que al enterarse de que Carmen estaba embarazada y había abortado. Gloria, ¿qué haces aquí? Le conté lo que había pasado en el centro comercial. Pedro guardó silencio un largo rato, con la mirada escrutadora. ¿Por qué estabas de compras con ella? Escribí. El fin de semana pasado vino a verme. Dijo que quería ser mi madrastra. Yo pensé que papá, después de estos años, realmente necesitaba a alguien que lo cuidara. Así que quise pasar más tiempo con ella para ver si podía aceptarlo. Lo siento. Yo tampoco sabía que ocurriría esto. Bajé la cabeza. Las lágrimas me resbalaron por la cara, cayendo al suelo y formando una mancha oscura. Al cabo de un momento, Pedro suspiró, sostuvo mi rostro para que lo alzara. Me secó las lágrimas de las comisuras de los ojos, y con dulzura dijo, no llores, no te estoy culpando. Además, si papá hubiera sabido que estaba embarazada, también le habría hecho abortar al niño. Abrí los ojos de par en par. En esta vida, con tenerte a ti como hija me basta. Pedro me consoló unas palabras y entró solo en la habitación. Después le daría a Carmen una suma de dinero para que desapareciera de su mundo por completo. Yo miré su espalda, sin darme cuenta de que esbozaba una sonrisa sarcástica. Pedro de repente se detuvo y se volvió hacia mí. Me sorprendí un instante y tecleé, al fin y al cabo estuvo embarazada de tu hijo. Deberías compensarla un poco más, ¿verdad? Pedro sonrió y asintió, por supuesto. Capítulo 9. Por la noche, le llevé un vaso de leche a Pedro, que trabajaba en el despacho. Papá, por tu salud deberías irte a dormir antes. Pedro se echó a reír. ¿Qué pasa? ¿Crees que tu papá ya está viejo? Lo miré con impotencia. No te preocupes. Tu papá está muy bien de salud. Me dio unas palmadas en el hombro. Me devolvió el vaso vacío. Gloria, tú también ve a dormir temprano. Salí de la habitación. El vaso de cristal en mi mano parecía conservar aún el calor de la palma de Pedro. Lo levanté contra la luz. En la pared interna, los restos de leche descendían lentamente. Esa imagen me recordó
cuando mi madre se suicidó tomando pastillas, y dejó en la mesita un vaso de leche a medio beber. Yo, pequeña, acurrucada en su pecho helado, mirando como aquella media taza de leche se echaba a perder, enmohecía, se ennegrecía, como mi vida. Mamá, te extraño tanto. Puse el vaso sobre mi pecho y murmuré suavemente con añoranza. Capítulo 10. Cada noche, después de aquello, yo le preparaba a Pedro un vaso de leche. Así fue hasta que me gradué del instituto y me fui al extranjero a estudiar, en las vacaciones de verano de segundo año de universidad. Cuando volví al país descubrí que pronto iba a tener un hermano, o una hermana. El vientre de Pilar ya estaba muy grande. Había vuelto a vivir en aquella villa. Al enterarse de mi regreso, me recibió en la puerta con una sonrisa radiante. Gloria, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Te ha ido bien en el extranjero? Le pedí al chofer que se detuviera. Bajé la ventanilla y fijé la vista en su vientre. Pilar acariciaba suavemente su barriga de embarazada. Las arrugas en la comisura de los ojos revelaban la dulzura de la maternidad. Ya tengo 6 meses. ¿Estás contenta? Gloria, pronto tendrás un hermanito. Yo estiré los labios con frialdad, haciendo cuentas. Pilar se había quedado embarazada durante las fiestas del Año Nuevo, muy probablemente en el banquete de cumpleaños de mi abuelo materno, aunque en estos últimos años, por diversas razones, las familias Wu y Lin se habían distanciado. Pedro no podía rechazar la invitación del anciano. Después de asistir, no volvió a casa aquella noche. Yo ya imaginaba que algo pasaría, pero no le di importancia. Tecleé una línea. Cuando nazca el primo, claro que me alegraré. El hijo de mi tía, ¿no sería un primo? Pilar clavó la mirada en esa línea. Soltó una risa fría. No, Gloria, es tu hermano, el hijo de tu papá. Bajé la cabeza, como si no pudiera aceptar esa realidad. Pilar quiso seguir hablando. Yo subí la ventanilla y ordené al chofer que arrancara. A Wu Corp. Capítulo 11. Para Pedro. Mi llegada no fue una sorpresa. Alzó la vista del documento en que trabajaba y la posó sobre mí. Siéntate a descansar. Espera a que termine. Me senté en el sofá de la sala de espera. Esperé unos 30 minutos. Por fin Pedro se levantó de la silla ejecutiva. Mientras se acercaba a mí, ajustándose la corbata, me preguntó, ¿ya has vuelto a casa? ¿Has visto a tu tía? Tía, ¿no debería llamarla mamá? Pedro se dejó caer en el ancho sillón de cuero. Cruzó las piernas. Con frialdad, no hace falta. Ella no entrará en la familia Wu. Lo miré fijamente. Pedro sonrió. Con la calma de un adulto, eso fue un accidente. Aquella noche del banquete había bebido demasiado. Al día siguiente abrió los ojos y vio a Pilar desnuda junto a él. ¿Fue un desliz de borracho o una trampa? Al fin y al cabo, la otra parte era la señorita Lin, hermana menor de su difunta esposa. No se podía hacer público, porque mancharía a ambas familias. Así que Pedro no investigó más. Lo ocurrido, ocurrió, pero no pensó que Pilar saldría embarazada y, encima, insistiría en tener al niño. Me dijiste que no tendría hermanos. Pedro se mostró algo incómodo, pero halló una excusa muy elegante. Gloria, en esto papá estuvo mal, pero tú siempre te negaste a hablar. ¿Cómo podía yo sentirme seguro para dejarte la empresa? Me apreté el móvil hasta poner los dedos blancos. Tras un largo silencio, solté una risa amarga. Guardé el teléfono y de repente hablé. Entonces, si yo hablo, ¿harás que Pilar aborte? Pedro abrió un poco los ojos. Gloria, ya puedes hablar. ¿Por qué engañaste a papá todo este tiempo? Yo miré esos ojos. Desde pequeña había escuchado a mucha gente decir que me parecía a mi madre fallecida, pero solo esos ojos eran como los de Pedro, casi como hechos del mismo molde. Tal vez porque no quiero abrir la boca para llamarte papá. Me resulta asqueroso. Gloria. Pedro se levantó bruscamente. Un padre, al oír a su hija decir esto, se entristece, se enfurece, más aún si cree que no le ha faltado nunca. Y yo, por los diarios de mi madre, sabía que Pedro era alguien que odiaba particularmente la mentira. Yo lo engañé con mi mutismo durante tantos años, así que su ira debería ser mayor que su dolor. No. No logré leer la respuesta en ese viejo zorro. Se calmó rápido, se pellizcó el puente de la nariz, y con resignación dijo, ¿es que papá no te ha tratado bien todos estos años? Yo respondí con otra cosa, mi madre me dio la vida y tú la trataste mal. Todos la trataron mal, por eso perdió las ganas de vivir, por eso yo perdí a mi madre. Pedro bajó la mano de su frente, los párpados caídos, mirándome con una expresión compleja. Nunca me di cuenta de que guardabas tanto rencor contra mí. ¿Y no debería? Me puse de pie, aunque con los tacones. Seguía sin poder mirarlo de frente. Tuve que alzar un poco la cabeza. En el banquete de la familia Lin te acostaste con Pilar. ¿Ese método no te resulta familiar?
Con mamá fue igual. Así empezó todo y luego nací yo. Para ella, tanto el proceso como el resultado fueron lo mismo que con Pilar. Y sin embargo, a mi madre solo la llenaron de reproches tú y la familia Lin, hasta volver público todo, para que justo después de ser reconocida por los Lin, la gente la tachara de una mujer sin escrúpulos que le robó el prometido a su hermana, cuando esa hermana ni siquiera compartía sangre con ella, y el prometido debía ser suyo desde el principio. Ahora que lo mismo pasa con Pilar, todos se esfuerzan por encubrirlo. ¿Es que temen manchar el nombre de ambas familias? ¿O solo temen que Pilar sea criticada? Tú lo sabes muy bien. Lo apuñalé con fuerza en el pecho con mi dedo. De repente me agarró la muñeca. Pedro frunció el ceño. ¿De dónde sacaste eso? ¿Te lo dijo Susie? Retiré mi mano con violencia. ¿Y te contó que fue ella misma quien llamó a los medios para hacerlo público? Al escucharlo, la sangre me subió a la cabeza. En un impulso, agarré la taza de té que me había preparado el asistente y la lancé contra la cabeza de Pedro. Eres un ciego de alma y corazón. Pedro apartó la taza de un manotazo, pero el té frío igual se derramó sobre él. La sensación pegajosa de la tela húmeda contra la piel lo irritó aún más. Apretó los dientes y me abofeteó con fuerza. El golpe me lanzó sobre el sofá. ¿Esa es la manera en que le hablas a tu padre? Mi visión quedó cubierta por mechones desordenados. Todo se oscureció y me zumbaban los oídos. Una mano apartó el cabello de mi cara. Pedro se inclinó, sujetó mi barbilla y me obligó a mirarlo. Después de un largo momento, sus ojos se suavizaron y suspiró. Eso fueron rencillas de adultos. Después de que tu madre murió, ya quedó en el pasado. Tú eres una niña. ¿Qué sentido tiene indagar en esas cosas? Sus palabras fueron como un cuchillo atravesándome los oídos, revolviendo mi mente. Aparté su mano con todas mis fuerzas y me levanté tambaleante. No había caminado ni unos pasos cuando, por los tacones, me torcí el pie. Gloria. Me aparté de su brazo extendido. Me quité los zapatos y salí descalza, cojeando. Al llegar a la puerta de la oficina, me detuve un instante con la espalda hacia él. Dije con voz ronca. En ese entonces, mamá apenas acababa de volver a la familia Lin. ¿De dónde iba a sacar la capacidad para contactar con los medios? Y mucho menos meterlos en el salón de banquetes. ¿No se te ocurrió? No. Simplemente no te importaba la verdad, ni si estaba siendo difamada. Entonces dime, ¿con qué derecho vas a arrepentirte frente a su tumba? Capítulo 12. Le pedí al chofer que me llevara al hotel, pero, tras recibir una llamada, él decidió por su cuenta llevarme al hospital. Sé que fue cosa de Pedro. Aún así lo acepté todo. Pedro estaba furioso. La bofetada fue con una fuerza terrible. Sospeché que había sufrido una conmoción cerebral. El médico que me atendió era un conocido. Tras examinarme preguntó, ¿Pedro te pegó? Sí. Luego ambos guardaron silencio. Una vez curadas mis heridas, el doctor me avisó, descansa estos días, procura no sacudir la cabeza. Si hay cualquier problema, contáctame enseguida. Dicho esto, tiró los hisopos usados en la basura y, mientras recogía la mesa revuelta, añadió, lo que me pediste ya lo tengo preparado, te lo llevo luego, pero lo mejor es que te vayas pronto al extranjero. La jugada de Pilar fue un recurso desesperado. En estos años no ha sabido administrar bien. La familia Lin necesita la inversión de Pedro. El embarazo era una ficha de negociación. Si esa ficha desaparece, te guardarán rencor. Le di las gracias con seriedad y me fui. No me importó el chofer que esperaba abajo. Paré un taxi en la calle y volví al hotel. Los días siguientes permanecí en la habitación sin salir. Hasta el fin de semana, recibí en el móvil un mensaje sobre Pedro. Había ido a un club que frecuentaba. Guardé el teléfono. Recogí las cosas que ya había preparado y salí. Poco después, un director de la compañía que iba a la cita con Pedro fue interceptado por un niño fuera del club. El crío, chupando una paleta, le entregó un sobre. Un señor mayor me dijo que le diera esto y que se lo entregaras al presidente Wu. El hombre, con el sobre en la mano, miró al niño con escepticismo y entró al local. Pronto les dieron instrucciones de llevar al pequeño adentro. Han encontrado a la amante de Pilar. Cuando recibí ese mensaje ya estaba en el aeropuerto. Mi vuelo salía en media hora. Aunque Pedro y la familia Lin sospecharan de mí, yo ya estaba en el avión rumbo al extranjero. ¿Y qué había en ese sobre? Por supuesto, una prueba de paternidad. Después de beber una y otra taza de leche, Pedro ya no podía tener hijos. ¿Cómo iba a ser entonces el hijo en el vientre de Pilar mi hermano biológico? A lo sumo sería un primo. Y aún así, ni lo reconocería. Capítulo 13. Pedro dijo que odia a la gente que lo engaña. Especialmente me odia a mí. Eso fue una línea que encontré en el diario de mi madre. Ella estaba muy triste por ello. Yo, en cambio, pensé en usarlo como un arma. Cuando el avión aterrizó, en mi país ya era mediodía del día siguiente. Todo se había resuelto.
El contrato entre la familia Wu y la Lin fue rescindido de forma unilateral. A menos que Pilar Lin encuentre a otro, Pedro Wu, no tenía forma de volver a levantarse. Lamentablemente, la inducción al aborto casi le cuesta la vida a Pilar. Perdió gran parte de su salud. Incluso su novio de la universidad tuvo que dejar los estudios y volver a su ciudad natal. Al recibir esas noticias, no pude evitar pensar, Pedro sí que es despiadado. Capítulo 14. 2 días después, el hombre despiadado vino al extranjero a buscarme. Yo estaba sentada en el jardín, envuelta en el sol, esperando, hasta que me llegó la noticia del accidente de Pedro. Decían que, tras salir del aeropuerto, en una carretera obligatoria para llegar hasta mí, se había chocado con un camión que no pudo frenar. Bajo el impacto enorme, un Maybach de gama alta se deformó al instante, y el hombre dentro quedó retorcido como un trapo. Sin embargo, gracias al rescate oportuno, Pedro llegó al hospital con un hilo de vida. Cuando yo llegué, él estaba en quirófano. Medio día después, seguía en quirófano. El asistente de Pedro, al recibir la noticia, contactó con expertos de todo el mundo. La gente iba y venía delante de mí, pero Pedro seguía sin salir del peligro. El asistente, que llegó a toda prisa, me llamó, señorita Wu, por favor, venga conmigo un momento. Moví el cuello rígido, levanté la cabeza, mis ojos estaban rojos e hinchados. El asistente se sorprendió un instante y luego reaccionó, sígame, por favor. Me levanté y lo seguí. La situación del presidente Wu no es buena. Él dudaba, me miraba varias veces, con cierta lástima, pero hay cosas que, aunque duelan, hay que decirlas. Con el presidente de la compañía en problemas, yo, como única heredera de todos los bienes de Pedro, debía salir a estabilizar la situación. Señorita Wu, aunque he intentado ocultar la noticia del accidente del presidente, no sé cómo se filtró. Esta mañana, al abrirse la bolsa, las acciones cayeron en picado. Si no hay sorpresas, seguirán bajando. Mañana hay reunión de urgencia del consejo. Espero que usted pueda asistir. Solo usted puede ayudar al presidente Wu a mantener la empresa. Capítulo 15. Yo había estudiado finanzas en la universidad, siempre con excelentes notas. En realidad, era para este momento, pero la teoría y la práctica tienen distancia. El primer mes al frente de la empresa estuve desbordada. Después, poco a poco, mejoró. Medio año más tarde, Pedro, diagnosticado en estado vegetativo, fue trasladado del hospital extranjero. En medio de mi agenda apretada, saqué tiempo para visitarlo. El hombre que en su madurez aún era atractivo ahora estaba delgado y seco, tendido en la cama conectado a tubos y aparatos carísimos que le mantenían con vida. No sé si alguna vez pensó que su vejez sería así. Me senté al lado de la cama, comiendo lentamente la fruta que yo misma había traído, hasta terminarla toda. Tomé un pañuelo y limpié el jugo de mis dedos. Saqué del bolso un diario. Sonreí y dije, voy a leerte el diario de mamá. Así sabrás por qué deseo tanto que te mueras. Capítulo 16. Pasó otro año. El banquete de cumpleaños del anciano Lin llegó puntualmente. Volvieron a enviar una invitación a la familia Wu, pero esta vez la persona invitada no era Pedro, tendido en la cama, sino yo. Abrí la invitación con letras doradas. La miré por un momento y la tiré al cubo de la basura. La familia Lin ya no es más que un balcón en el aire. Sus cimientos han sido roídos por las termitas. Estos últimos tiempos han ido mendigando inversiones por todos lados. Pero mientras yo no asienta, nadie les echará una mano. Tal vez tras una serie de negativas, los ancianos al fin aceptaron inclinar la cabeza ante una pariente a la que nunca habían mirado. ¿Y crees que fue tan fácil? Dejé el asunto de lado. El día del banquete, los Lin me esperaron por todas partes, pero no consiguieron que yo acudiera. Al día siguiente, la pareja de ancianos vino de la mano a la mansión Wu para buscarme, y se toparon con la puerta cerrada. La recepcionista, con su sonrisa pulida, dijo con cortesía, lo siento, señores, sin cita previa no pueden ver al presidente Wu. Las arrugas del anciano temblaron de ira, soy su abuelo. La recepcionista siguió sonriendo y repitió la misma respuesta. Para una pareja que siempre vivió en lo alto, aquello fue humillante. Al fin y al cabo se parecen a su madre. No deberíamos haberla reconocido. Sus palabras resumaban rencor, pero no les quedó más que marcharse. La recepcionista dio la información a mi asistente en cuanto ellos se fueron. Mi asistente vino de inmediato a por mí, intrigada. Presidenta, ¿realmente son sus abuelos maternos? Solo hay un lazo de sangre. Tras ser reconocida, mi madre apenas los llamó papá o mamá unas cuantas veces, y yo nunca los llamé abuelos, porque aunque los hubiera llamado, no nos habrían respondido. Capítulo 17. Tras mis repetidos desplantes,
Pilar vino a buscarme. Dijo que los ancianos al fin eran mis abuelos y me reprochó: Gloria, ¿cómo puedes tratarlos así y qué dirán los demás? La situación en Wu ya se ha estabilizado. ¿Quieres provocar otra sacudida? La miré a través de la verja. Pilar estaba pálida. La actriz, que siempre cuidó mucho su apariencia, parecía haber envejecido 10 años tras toda aquella serie de eventos. ¿Te has recuperado? Qué pena por mi supuesto primo, con más de 6 meses. Aún no ha podido asomar la cara a este mundo. La herí en lo profundo y Pilar gritó: Gloria, ¿no temes el castigo? La observé impasible mientras perdía el control. Tras un buen rato se calmó, secó el rímel corrido y dijo, por respeto a la edad de los ancianos: espero que ayudes a la familia Lin a pasar esta crisis. Puedo cederte todas las acciones que tengo. Considérelo como devolverte lo que debió ser de Susie. Ja, me reí en voz alta, ¿y no voy a ir yo misma a reclamarlas? Mi plan original era esperar a afianzarme en el cargo de presidenta de Wu para luego mover ficha contra los Lin, pero ellos, uno a uno, vinieron corriendo buscando protagonismo. Capítulo 18. El día que la familia Lin se declaró en bancarrota, el anciano no soportó el golpe y fue hospitalizado. Pilar Lin prácticamente se volvió loca y desapareció sin dejar rastro. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, no me quedé trabajando hasta tarde. Conduje yo misma hasta el hospital. Le quité a Pedro los tubos del cuerpo y lo senté en la silla de ruedas. Lo empujé hasta el cementerio. Después de tantos años, conocía el camino de memoria. Girando y girando hasta detenerme ante la lápida de mi madre. Retiro lo que dije. Le acomodé cuidadosamente el cabello a Pedro, con los ojos cerrados. Será mejor que, frente a su tumba, pidas perdón y consigas su perdón. De lo contrario, no tendrás paz en esta vida. Mi mano se detuvo. Miré la comisura de sus ojos. Resulta que había escuchado mis palabras. Una lágrima resbaló desde la esquina de su ojo. Descendió por la mejilla demacrada, hasta la barbilla, y finalmente cayó. Me quedé mirando, atónita, como la mancha se extendía en la manta. Algo aturdida, me senté junto a la lápida de mi madre, apoyándome en la piedra dura y fría, como cuando de niña me acurrucaba en el pecho sin vida de mi madre.